Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Gracias a un video y a la denuncia que Emilio Lozoya aparentemente filtró a los medios, el presidente Andrés Manuel López Obrador pudo encabezar desde Palacio Nacional una campaña mediática contra sus dos antecesores inmediatos en el cargo, diversos exsecretarios de Estado, ex legisladores federales y otras personas que el exdirector general de Pemex acusa de estar involucrados en actos de corrupción que se cometieron en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Su objetivo es claro y es válido, esto es política, desprestigiar muy bien a los que son sus adversarios para así incrementar las probabilidades de éxito de los candidatos de Morena para cargos como gobernadores, presidentes municipales, legisladores federales y locales en las elecciones del año entrante. No hay que espantarnos, esto se hace en todo el mundo. Los partidos se tiran hasta con la vacinica. Pero para desgracia de Andrés Manuel llegó el jueves pasado y con él los ya dos célebres videos en donde aparecen su hermano Pío, quien dicen que es el más cercano de sus 6 hermanos, y uno de sus funcionarios favoritos, el exdirector de ¿cómo se llama?, Protección Civil, David León Romero, quien recientemente había renunciado a ese puesto para asumir la dirección de la nueva paraestatal, que utilizando recursos multimillonarios se encargará de la compra de medicamentos y equipos médicos para todas las instituciones gubernamentales del sector salud. Por si lo anterior no fuera suficiente razón para dudar de la pureza de quienes conforman la 4T, ahora parece ser que hasta altos mandos del ejército estuvieron involucrados en actos de corrupción entre 2013 y 2019. Es decir, tanto en el sexenio de Peña Nieto como el del presidente López Obrador. De acuerdo a un artículo que se publicó hoy en El País, el ejército desvió $156 millones a empresas fantasmas entre 2013 y 2019. Y peor aún, ninguno de los altos mandos de la Secretaría de Defensa Nacional que autorizaron las compras ha sido sancionado por las operaciones en las que se emplearon 250 compañías. Recordemos que al intentar explicar o defender la probable tranza perpetrada por Pío y León, Andrés Manuel dijo que habían manejado poco dinero, unos 3 millones de pesos. Poco si se compara con las que supuestamente realizaron, las tranzas, Calderón, Peña y los suyos. Para el presidente me preguntaré si los 2.372 millones de pesos que según el país desviaron altos mandos militares sí califica como una tranza importante que debe perseguirse. 3 millones tal vez no, pero 2.372 millones ya es una lana. No es la primera vez que el ejército es denunciado por el turbio manejo de sus recursos. El año pasado, el Universal reportó que la Sedena construyó obras en la opacidad por 33.700 millones de pesos entre 2006 y 2018. En lo que va del sexenio, el ejército se le ha encomendado la construcción de obras multimillonarias. El aeropuerto de Santa Lucía, parte del Tren Maya, 2.700 sucursales del Banco de Bienestar, algunas ubicadas en la mitad de ningún lado. Y para defender sus decisiones, el presidente ha dicho que el ejército es una institución en donde no existe corrupción. Los hechos denunciados desde el año pasado, junto con los que denuncia hoy el país, ameritan ser investigados para que quede claro si mandos militares participaron o no en los actos de corrupción. Andrés Manuel debe exigir estas investigaciones, tal como ha exigido que sean investigados sus adversarios, porque aquí él ha dicho todos parejos, y le creo, sinceramente le creo. Eduardo, yo no le puedo creer, porque evidentemente no son todos parejos. Si son 3 millones, si te robas 3 millones, no es pecado. Si te robas arriba de ¿qué? De 200 o de 300, empieza a ser pecado. Pero ya dijo que la fiscalía va a investigar y que su hermano y David León se van a tener que presentar ante las autoridades. Sí, pero él ya les dio la bendición, ya dijo, eso es una aportación para la causa, no es un robo, no es una... Que la ley electoral dice que están prohibidas las aportaciones en efectivo, y no solamente eso, tienen que ser ingresadas a la tesorería del partido, y hasta el momento la evidencia muestra que esos 3 millones nunca llegaron a la tesorería de Morena y no fueron reportados.
Es más, los reportes de Morena dicen que se recibieron 0 pesos con 0 centavos de aportaciones en efectivo. En la campaña de 2006 se publicó una nota en muchos periódicos del país donde hablaban de la forma como se había financiado la campaña de 2006 a través de las obras del periférico, sí, del segundo piso del periférico. Los segundos pisos. Con el mismo constructor que luego empezó muy amigo de López Obrador en este sexenio. Claro, pues así es. Sí, las cosas de que ha habido manejo de dinero sucio en las campañas de Andrés Manuel López Obrador existen por lo menos desde 2006. Yo diría que en la mayoría de las campañas políticas de México siempre hay dinero que no se contabiliza. La verdad, yo tengo varios amigos y amigas, conocidos más bien, que en la pasada campaña y en otras me han dicho, pues yo quise ser candidato, pero el partido me preguntó si tenía yo dinero. Y te estoy hablando de gente del PRI, del PAN, del PRD, de lo que tú quieras. Y le digo, ¿y para qué necesitas dinero? Si el gobierno te da vía INE para tu campaña. No, me dijeron que eso se lo queda el partido, que yo tengo que financiar con recursos propios mi campaña. Oye, y la otra, la corrupción del ejército ha sido un secreto a voces. No había habido estas precisiones como las que hizo el país hoy, pero sí ha hablado mucho de la manipulación de dinero, del presupuesto del ejército, cómo lo manipulan y cómo tienen empresas constructoras paralelas, cómo generales ya habían comprado terrenos cerca de Santa Lucía y andaban buscando quién les construyera un mall. Pues la nota del país trae nombres, pelos, señales, facturas, trae todo. Así es que el ejército va a tener que explicar esto. El actual secretario de la Defensa, que creo que es un hombre honorable, va a tener que explicar esto. Y caiga quien caiga. Y como dice el presidente, todos parejos. Sí, Liliana. De hecho, Eduardo, Luis Carlos Ugalde tiene un libro que habla sobre todos estos recursos en efectivo que no se contabilizan y que se manejan en las campañas, que es muy interesante, porque como tú dices, pues no hay registro, pero yo creo que como ciudadanos no nos debe de importar si fueron 3 millones de pesos o miles de millones de dólares. Claro. En realidad la justicia tiene que ser pareja y me parece que el presidente hace mal en minimizar actos de corrupción derivado del monto, si es alto, si es bajo. No, una tranza es una tranza, punto. Luis Carlos Ugalde, para quienes no saben a quién se refirió Liliana Alvarado, es el expresidente del Instituto Federal Electoral cuando fue la elección de Felipe Calderón y hoy analista político y dueño de un despacho de estudios. Hugo Páez. Bueno, yo creo que aquí, Eduardo, la Auditoría Superior de la Federación, además de todos los organismos fiscalizadores, van a tener que entrar, aun cuando el presidente a algunos de estos organismos los haya proscrito, prácticamente van a tener que entrar para que no haya opacidad. Hay que recordar, Eduardo, que cuando pasaron los puertos, las capitanías de puertos a la Secretaría de Marina en el sexenio pasado, les dieron 60,000 millones de pesos para la reconstrucción. Todo este tipo de recursos, porque no eran las APIs, ahora les pasaron las APIs, toda la administración completa, pero esa vez nada más 60,000 para las capitanías, ¿no? Y estamos hablando, Eduardo, de que también como secreto a voces, proveedores conocidos, vaya, a que a mí me han comentado de que están felices de venderle al ejército porque pues en efectivo pagan todo. Pues ¿cómo puede pagar en efectivo? No, eso no se puede, pero tal vez ocurre. Bien, que se investigue este país, tenemos que acabar con la corrupción. Ha arruinado al país, ha contaminado al sector público, al sector privado. Un país así no tiene camino, no tiene destino, no tiene salida de su miseria. La verdad, ojalá se investigue. Yo quiero seguir creyendo las buenas intenciones del presidente López Obrador. Creo que él es el primer sorprendido del video que apareció. Bueno, aquí hay algo raro, ¿eh? El video se difunde el mismo día en que cumplió 39 años David León, lo que me permite suponer que aquí hay una venganza personal por parte de la persona que filtró los videos. Mucha casualidad, ¿no? ¡Feliz cumpleaños! Y sopas. Ay, te mando tu regalo. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.